Pues bueno, bienvenidos a la sesión de Física Matemática. Antes que nada, les agradezco su participación. Gracias por su entusiasmo y su esfuerzo para grabar las charlas y subirlas a la plataforma, ¿no? Entonces, gracias por parte a los expositores invitados, a los que dan charlas y a los que dan mini charlas, ¿no? Pues vamos a comenzar con la plática en vivo, quien estará a cargo del doctor Robert Ocon. Va a dar un poquito de su semblanza. Él hizo su doctorado en física matemática en la Universidad de Cambridge, en Reino Unido. Después hizo un postdoc en el Centro de Física Teórica en Marseille, Francia. Desde 2004 es investigador en el Centro de Ciencias Matemáticas de la UNAM Morelia. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Sus áreas de trabajo son fundamentos de la teoría cuántica de campos y gravedad cuántica. Entonces, muchas gracias, Robert, por aceptar la invitación. Y cuando quieras puedes poner tu presentación y comenzar. Muchas gracias, Casel. Muchas gracias a todos y por la invitación a esta sesión del área de física matemática en vivo. Voy a compartir mi pantalla ahora. Ok, a ver. Ok, espero que se ve bien. Se ve muy bien. Muy bien. Entonces, el tema de mi plática es la teoría cuántica de campos y las categorías. Bueno, esa plática, la idea es sobre todo darles un poco el sabor de cómo se juntan estas dos áreas y no voy a dar muchos detalles. Entonces, y tiene dos partes básicamente, una parte histórica y otra parte que está enfocado más bien en un trabajo actual, pero como digo, nada más para darles un sabor y espero que desperta un poco su interés en este tema. Entonces, bueno, la teoría cuántica de campos, bueno, obviamente es una herramienta fundamental en la física actual. Del otro lado, las categorías, teoría de categorías, pues muchas veces se considera como una parte pues bastante abstracta o incluso muy abstracta de las matemáticas. Entonces uno se puede preguntar por qué hubo una conexión entre estos dos. Bueno, les voy a empezar con una perspectiva histórica. Hablando de los años 80 y se trata de un primer intento de ligar la teoría cuántica de campos y las categorías, pero resulta que hay unas limitaciones de ese acercamiento y al final les voy a contar un poco sobre esfuerzos muy recientes de hacer una nueva conexión ahí. Entonces, primero, pues, ¿por qué podría ser esto interesante? Aquí les dejo una contribución que hizo Graham Siegel en el Congreso Internacional de los Matemáticos en 1990 en Tokio. La teoría cuántica de campos ha sido la herramienta básica de la física de las partículas para más de medio siglo. Sin embargo, en contraste con otras herramientas semejantes anteriores, no ha sido acompañada de una teoría matemática satisfactoria. Recientemente, esto ha empezado a cambiar. Entonces, para explicar un poco el contexto, bueno, la teoría cuántica de campos, como sigue correctamente ahí, realmente no tiene una formulación matemática satisfactoria y esa situación sigue siendo el caso hoy en día. Entonces, eso impide que podríamos hacer mejores predicciones con esta teoría.
Incluso todavía no hemos logrado, por ejemplo, describir un solo protón correctamente con la teoría cuántica de campos, aunque parece algo muy sencillo. Podemos describir electrones, podemos describir incluso quarks y sus interacciones, electromagnetismo, pero si vamos incluso a un solo protón, pues nos topamos con dificultades importantes. Entonces, una formulación matemática satisfactoria de la teoría cuántica de campos no es cualquier cosa y tendría gran importancia. Ahora, Graham-Siegel se refiere aquí a unos desarrollos en este momento recientes, sobre todo encabezado por Edward Witten y tomado con otros matemáticos, por ejemplo, Michael Atiyah y el mismo Graham-Siegel. Y esto es lo que en este momento da esperanza a Siegel a tener a lo mejor una formulación matemática satisfactoria de la teoría cuántica de campos. ¿Qué es la razón de este entusiasmo de Siegel? Bueno, vamos a empezar primero un poco revisando qué son los ingredientes principales en la teoría cuántica y luego de campos. Si hablamos de un sistema que evoluciona en el tiempo, los estados del sistema se describen como elementos de un espacio de Hilbert complejo y la evolución de los estados se rige por operadores unitarios de evolución. Entonces, como se ve aquí en esta imagen, sea una evolución de un estado inicial en tiempo t1 a un final en tiempo t2. Entonces, lo podemos describir a través de un operador de evolución o equivalentemente por los elementos de matriz de este operador que también se llaman amplitud de transición. Bueno, la amplitud de transición se puede calcular a través del integral de caminos, que fue algo que inventó Richard Feynman en 1948. Se llama integral de caminos porque estamos pensando si se trata de partículas, de hacer un integral sobre todos los caminos que podrían tomar las partículas en este estado inicial al estado final en este tiempo T1 a T2, y estos caminos van a ser caminos que no necesariamente corresponden con trayectorias clásicas que podrían tener estas partículas en la teoría clásica. Bueno, en la teoría cuántica de campos, este integral de camino no es un integral realmente sobre caminos, es un integral sobre configuraciones del campo. Entonces, en el caso más simple, podemos imaginar el campo como un campo escalar, que es asignar un número real a cada punto en el espacio-tiempo. Eso sería un campo. Y además de una manera probablemente continua o incluso suave. Entonces, el integral de caminos en la teoría cuántica de campos involucra un integral sobre todas las configuraciones del campo en este intervalo de tiempo, del estado inicial al estado final. Y lo que estamos integrando son las funciones de ondas del estado inicial y final evaluados en el campo inicial o final y con una función de peso, digamos, que es el exponencial de la acción. Bueno, y esto nos da precisamente esta amplitud de transición que es elemento de matriz del operador de evolución. Ok. Bueno, la evolución temporal en la teoría cuántica, pues igual que en la clásica, tiene propiedades de composición, pero en la cuántica esa composición se traduce en composición de operadores, es decir, si evolucionamos un estado del tiempo T1 al T2 y posteriormente del T2 a T3, su operador de evolución simplemente es la composición de los operadores de evoluciones parciales.
correspondiendo a los subintervalos, o en términos de elementos de matrices, lo podemos escribir como una suma sobre elementos de matriz sobre amplitudes, donde insertamos aquí una base completa ortonormal del espacio de Hilbert. Entonces, si este operador o estos elementos de matriz, estas amplitudes de transición vienen de un integral de caminos, entonces ahí esa propiedad de composición temporal viene precisamente del integral de caminos. Es decir, el integral de caminos tiene esta propiedad que nos da esta noción de composición temporal. Bueno, esa composición temporal puede parecer algo muy simple e incluso pues algo que obviamente se tiene que satisfacer. Lo interesante es que si vamos a la teoría cuántica de campos, no es un integral sobre caminos y la propiedad de composición del integral ya no se limita a composiciones en el tiempo, pero ahora podemos hacer composiciones en el espacio-tiempo. Y esto sugiere generalizaciones de esa ley de composición, por ejemplo, ilustrado en esta lámina. Entonces, en vez de tener un intervalo de tiempo, nos podemos imaginar una variedad que representa un pedazo del espacio-tiempo y componer esa variedad con otra variedad correspondiendo a lo que antes era la evolución temporal, pero que ahora es simplemente un pedazo del espacio-tiempo compuesto con otro y nos da una variedad compuesta y los pedazos corresponden aquí a estos operadores de evolución parcial y la composición a la composición de los dos. Entonces, es precisamente la teoría cuántica de campos que nos sugiere que podemos generalizar esta composición solamente temporal a una evolución espacio-temporal y generalizarlo a un contexto de variedades. Y esto da lugar a lo que llamaron, bueno, quien primero usó la palabra fue Witten, Topological Quantum Field Theory, es decir, teoría cuántica de campos topológica, pero fue axiomatizada por Mike Latia en 1988. Y lo interesante es que entonces estamos traduciendo estas propiedades que vienen del integral de caminos de la teoría cuántica de campos a objetos precisos matemáticos y además en un contexto categórico, es decir, como funtor. ¿Qué funtor es esto? Es un funtor de variedades cerradas que son aquí corresponden a estos círculos o uniones de círculos. Y a estos asignamos por el funtor estos espacios de Hilbert, que aquí en esta imagen son copias del mismo espacio de Hilbert. Ahora, como tenemos diferentes variedades, podría haber diferentes espacios de Hilbert, o para simplificarlo por el momento, solamente hablamos de espacios vectoriales. Entonces, a cada de variedad asignamos un espacio vectorial de variedad cerrada. Y luego los variedades que conectan son cobordismos. Entonces, son estas variedades que aquí aparecen como M y N. Son variedades de dimensión D más 1, que aquí corresponde a la dimensión del espacio-tiempo. Y representarlos como cobordismos significa que distinguimos en su frontera una parte inicial de una parte final. Entonces, y a estos cobordismos asignamos
por este mismo funtor morfismos entre los correspondientes espacios vectoriales. Es decir, tenemos aquí esta categoría en donde estas variedades de dimensión D son objetos y los cobordismos de dimensión D más 1 son los morfismos. Ajá, y el morfismo, bueno, va de un objeto a otro objeto. Entonces, el primer objeto es la parte inicial de su frontera y el otro es la parte final, que no necesariamente tienen que ser conexos, ¿no? Como vemos aquí, por ejemplo, este cubodismo, la parte inicial es un círculo y la final es la unión disjunta de dos círculos. Bueno, entonces, de hecho, aquí también tenemos una estructura monoidal, es decir, un producto tensorial del lado de las variedades y cobordismos. Esto es la unión disjunta de variedades, y del lado de la categoría de los espacios vectoriales que tenemos aquí, que pensamos como espacios de estados de la teoría cuántica, esto es simplemente el producto tensorial. Bueno, entonces se pensaba en este momento que esto podría ser un inicio para formalizar la teoría cuántica de campos en términos matemáticos y en particular en términos categóricos, es decir, como un funtor. Y estos desarrollos juntos con otras cosas relacionadas que pasaban en este tiempo en la teoría general de categorías monoidales, representaciones de grupos cuánticos, álgebras de von Neumann, varios otros ingredientes que juntaron, han contribuido que esta TQFT y los desarrollados relacionados realmente fueron un gran éxito para las matemáticas y han llevado a avances importantes, sobre todo en topología de bajas dimensiones, teoría de nudos y más generalmente en topología algebraica. Eso realmente ha llevado a una explosión de estas áreas en estos tiempos. Nada más para entender un poco cómo funciona esto. Bueno, si vemos esta imagen, ahora podemos imaginarnos que tenemos una variedad complicada, una variedad topológica, y lo que queremos hacer es asignar a la variedad un número, un invariante topológico. Y si podemos hacer esto, cortar la variedad en pedazos chiquitos, simples, y a cada pedazo podemos asignar, cada pedazo es un cobordismo y a este nos asignamos un morfismo entre espacios vectoriales. Entonces, si armamos la variedad completa, esto del otro lado del funtor va a corresponder a la composición de todos estos morfismos, y en este caso, como la variedad, el cobordismo que vamos a tener ya no tiene ninguna frontera, esto corresponde a que estamos, en vez de hablar de un morfismo de un espacio vectorial a otro, estamos hablando de un morfismo de los números complejos a los complejos, es decir, multiplicando con un factor. Y este factor, este número complejo, es el invariante que asignamos a la variedad. Entonces, de esa manera, y de otras que no tengo tiempo de explicar, se hicieron grandes avances en esas áreas de las matemáticas. Sin embargo, el éxito o los avances esperados para la teoría cuántica de campos, que se como manifestado en el discurso de Graham Seeger, desafortunadamente no se realizaron. Y hay varias razones por esto, y sobre todo hay razones que tienen que ver con que esta TQFT, teoría cuántica de campos topológica, tiene unas propiedades que no son muy adecuadas para su aplicación en teoría cuántica de campos. Una cosa es que los espacios vectoriales con cuales trabaja la teoría cuántica de campos topológica tienen que ser de dimensión finita, pero como
probablemente saben, los espacios de Hilbert en la teoría cuántica de campos siempre son de dimensión infinita, excepto si estamos hablando de ciertas teorías de juguete, pero en las teorías realistas estos son espacios de Hilbert de dimensión infinita. Otra cosa que voy a mencionar un poco en un momento es los cobordismos tienen una direccionalidad, tienen una parte donde in y otra parte out, ¿no? Entrante y saliente, y esto en realidad no es tan útil en la aplicación en teoría cuántica de campos, como voy a explicar en un momento. Otro aspecto es que hemos hablado en este functor a priori nada más de espacios vectoriales del lado derecho, pero en la teoría cuántica de campos obviamente necesitamos un producto interior. Entonces ahí no es tan claro cómo se origina el producto interior viniendo de tipo FT. Bueno, primero para explicar el asunto de las dimensiones infinitas, podemos considerar un ejemplo muy simple. Tomamos un cilindro, es decir, la dimensión D es 1 y los cobordismos tienen dimensión 2, espacio-tiempo tiene dimensión 2. Entonces, tenemos asociado al círculo un espacio vectorial, z del círculo, perdón, es S1, Z de S1, y el cilindro, entonces un mapeo que va del espacio vectorial de un círculo al mismo espacio, que es el círculo saliente. Y bueno, si pegamos dos cilindros y obtenemos otra vez un cilindro, entonces el mapeo, la composición de los dos tiene que ser el mismo mapeo otra vez. Es decir, tenemos que este mapeo tiene que ser una proyección. Bueno, sin pérdida de generalidad podemos suponer que es la identidad, básicamente. Si no, podemos simplemente modificar estos espacios vectoriales originales. Entonces, ¿qué pasa si ahora tomamos el cilindro y lo pegamos con sí mismo para hacer un toro? Entonces, resulta que vamos a obtener como valor la traza de este mapeo que asociamos al cilindro. Y esta traza, ¿qué va a ser? Va a ser precisamente la dimensión del espacio vectorial que asignamos al cilindro. Y esto va a ser el invariante que estamos asignando al toro. Ahora, obviamente, si esta dimensión del espacio vectorial fuera infinito, pues eso no tiene sentido y no funciona. Ajá. Pero eso, como dije, es exactamente lo que necesitamos en teoría cuántica de campos. Bueno, sobre el asunto de la direccionalidad, lo que queremos en teoría cuántica de campos realmente es usar esta posibilidad de cortar el espacio-tiempo en pedazos de una manera como dibujado en este dibujo, como ilustrado aquí. Entonces queremos poder pegar pedacitos realmente del espacio-tiempo para resaltar la propiedad de localidad de la teoría cuántica de campos. El problema que encontramos, bueno, son dos. Primero, cuando pegamos, por ejemplo, la parte amarilla y la parte azul aquí, entonces vemos que están juntados en una variedad de dimensión D que su misma tiene frontera. Entonces, necesitamos fronteras no solamente para los cobordismos, pero también para las variedades de dimensión D. La otra cosa es que aquí, como se ve, ya no tiene mucho sentido asignar a diferentes componentes de la frontera que fuera entrante o saliente. Eso ya no tiene mucho sentido. Bueno, entonces, basado en esto, podemos tratar de hacer un sistema axiomático para la teoría cuántica de campos que toma en cuenta todos estos necesidades de la teoría cuántica de campos. Y de hecho, se ha hecho esto y esto es lo que se llama la teoría cuántica de campos de fronteras generales o la formulación de fronteras generales. Y en este programa ha sido
bastante exitoso, básicamente iniciado en el año 2003. En particular, se pueden describir de esa manera teorías cuánticas de campos con espacios de Hilbert de dimensión infinita y en variedades lorentzianas de dimensión 4 y muchas cosas. Y probablemente han escuchado hablarme de esto en otras ocasiones, pero eso no es el tema hoy, porque hay una cosa que esta formulación axiomática no tiene, se pierde la propiedad que tenemos en TQFT, que la formulación es un funtor, que es categórica. Esta formulación, que es mejor para la teoría cuántica de campos, pero es peor en el sentido que no es un funtor, no es una formulación categórica. Entonces, lo último que les quiero comentar es que recientemente hemos trabajado precisamente en esta pregunta con Juan Orendain, aquí en el Centro de Ciencias Matemáticas, que cómo podemos dar, basado en las ideas de esta GBQFT, de la formulación de fronteras generales, una formulación categórica de la teoría cuántica de campos. Bueno, aquí nada más quiero mencionar unos ingredientes de eso. Eso es un trabajo aún en curso, no terminado. Entonces, nada más quiero mencionar algunos ingredientes brevemente. Por ejemplo, la manera como se pegan las variedades. Resulta que podemos ser mucho más precisos en describir cómo se hace esto. Entonces, aquí inventamos un concepto que llamamos funciones de pegado y pegados relativos, que nos dan una descripción como, por ejemplo, aquí, bueno, aquí una definición matemática que es una función de pegado. No voy a entrar en esto, nada más voy a decir que es un mapeo como de los variedades originales a la variedad pegada. Entonces, en este ejemplo vemos, por ejemplo, que tenemos dos intervalos unidimensionales y los pegamos a un solo intervalo. Y entonces la función de pegado es el mapeo que mapea esto a esto. Y el mapeo identifica precisamente estos puntos de frontera de los intervalos que se pegan, pero igual se puede describir pegar un intervalo a un círculo o también se pueden describir de esta manera homeomorfismos de las variedades. Bueno, aquí esto lo puse no para explicar aquí los detalles que no son importantes, nada más para poner atención en el hecho que aquí estamos describiendo el pegado ya en dimensión d+1 y que lo que vamos a hacer es, no solamente tenemos una función de pegado que describe el pegado, pero tenemos todo una relación de datos, cómo se pegan las fronteras que antes eran las fronteras de los coordismos. Entonces, todo una descripción muy detallada cómo funciona este pegado. Entonces, nada más para dar un ejemplo, si tenemos un cuadrado y lo pegamos para obtener un cilindro, entonces estos serían el diagrama que vimos en la página anterior. El diagrama como este diagrama conmutativo se traduce vectorialmente en esto. Bueno, luego necesitamos además de que las categorías sean monodales, es decir, tener productos tensoriales, otras estructuras simétricas y involutivas, que no voy a entrar en esto ahora. Y también necesitamos una noción de rigidez categórica. Eso es, uno puede pensar en esto que es la versión categórica de hablar de espacios duales o espacios vectoriales duales. Entonces, para cada objeto hay un dual y hay un mapeo que se llama evaluación, que es el emparejamiento, y hay también una coevaluación,
que es categóricamente lo contrario, es decir, en la dirección opuesta de los morfismos. Bueno, eso era nada más para darles un poco de sabor de qué estamos haciendo. Si quieren saber más detalles, luego me preguntan. Y al final, bueno, entonces resulta que con esto estamos ya obteniendo aparentemente un funtor, faltan unos pasos todavía. Bien, pero quiero terminar mi plática aquí y nada más decirles que, bueno, eso es un área muy interesante de investigación que hacemos aquí en el CCM. También trabajamos más generalmente en fundamentos de la teoría cuántica de campos y gravedad cuántica. Y tenemos aquí oportunidades para quien podría ser interesados a nivel maestría, doctorado, postdoctorado. Y aquí les dejo mi página. También quiero mencionar nuestro posgrado, obviamente. Si están interesados en eso, es el posgrado conjunto entre la UNAM y la Universidad Michoacana. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Robert. Muchas gracias por participar. Estuvo muy interesante tu plática. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Puede levantar la mano? Yo tengo una pregunta.